tenemos al compañero Daniel Muñoz, que es alumno de sexto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca. Es actualmente también el director de del área académica de la Asociación Médico Estudiantil Víctor Alzamora Castro, el cual nos va a exponer la parte de fisiopatología del sistema digestivo. ¿Sí? Si tuvieran alguna pregunta, por favor, al final la podrían hacer. Y bueno, muchas gracias. Puedes empezar, Daniel. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Ya, buenas tardes con todos los que están presentes en esta charla. En esta oportunidad vamos a tratar de explicar algunos conceptos importantes dentro de la fisiopatología del sistema digestivo. Agradecemos de antemano a MEVAC y ya saben que estamos en pro de mejorar las clases y de nuevos temas, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este repaso. En cuanto al sistema digestivo, nosotros tenemos que recordar bien desde la parte embriológica. La parte embriológica es importante porque nos vamos a dar cuenta de algunas cosas más adelante que tiene su base más que todo en la embriología. Entonces vamos a comenzar con ello. En la embriología del sistema digestivo, nosotros vamos a estudiarlo, ¿no? O tiene su desarrollo alrededor del final de la tercera semana, al final de la tercera semana e inicio de la cuarta, ¿sí? Entonces, debemos recordar siempre ese lapso de tiempo que le toma al sistema digestivo para desarrollarse. Comienza entonces al final de la tercera semana e inicios de la cuarta semana. Es por ello que les he traído acá un gráfico para llenarlo rápidamente, que es el periodo embrionario, ¿sí? Este periodo embrionario tiene etapas y esas etapas lo vamos a dividir en varias semanas, ¿no? De acuerdo a las semanas. Esta línea recta que ustedes ven ahí, esas son las semanas que va a tomar cada periodo. Entonces vamos a nombrarlos acá: primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana y así sucesivamente hasta la séptima semana, octava semana, ¿sí? Luego tenemos que a partir del otro periodo, desde la novena semana, y así hasta la semana 38 o hasta la semana 40 donde se lleva a cabo el parto, ¿no? Entonces, este periodo embrionario tiene tres etapas, ¿sí? O tres periodos dentro de ella. El primer periodo es esto de amarillo que ustedes están viendo ahí, que se le denomina periodo embrionario, propiamente dicho, embrionario. Este periodo embrionario, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es la formación de la mórula, ¿sí? Esta formación de la mórula, como nosotros sabemos, es eh, un acúmulo de células, ¿no? De 16 a 32 células, mencionan algunos libros, y que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué más pasa en esa primera y segunda semana? Tenemos la formación, bueno, la implantación ya de la forma del blastocisto, ¿ya? Es la forma de implantación, no olviden eso, ¿ya? Y lo último para lo cual estamos viendo esta parte es el disco embrionario, ¿sí? El disco trilaminar. Este disco trilaminar, como nosotros sabemos, embriológicamente tiene tres capas, ¿no? Una capa del endodermo, una capa del mesodermo y una capa del ectodermo. Y lo que nos lleva el estudio del sistema digestivo es a conocer estas capas del endodermo, más que todo porque nos va a brindar casi toda la parte más interna, ¿no? Como la mucosa y la submucosa, mucosa y submucosa, ¿sí? Submucosa. Nacen desde ahí, desde esa capa endodérmica. La otra capa, que podemos verlo acá, es la capa del mesodermo, la cual va a dar origen a la parte muscular, ¿sí? Si recordamos un poco, la parte muscular del sistema digestivo está formada por la mnemotecnia que habíamos estudiado desde el colegio, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. Entonces esos músculos van a estar eh, originados desde el mesodermo, desde esa capa, no se olviden, ¿sí? Y el ectodermo va a estar dando origen al ano, solo esa porción, que es una porción de piel, no se olviden. Entonces, eso es lo que ocupa el desarrollo embrionario, este periodo embrionario en las dos primeras semanas, ¿sí? Ahora vamos a ver el otro periodo. El otro periodo que vemos acá es el periodo de embriogénesis, ¿sí? Embriogénesis.
Este periodo de embriogénesis ocupa desde la tercera semana hasta la octava semana. Y el más importante, proceso importante que tenemos acá es la formación de órganos. Organogénesis. Organogénesis. ¿Sí? La organogénesis es el proceso más importante dentro de este periodo, ¿ya? Y lo que nos trae el estudio también del sistema digestivo es lo que les había mencionado, que se va a desarrollar al final de la tercera semana e inicios de la cuarta, ¿sí? El periodo. Todo eso que estoy pintando de verde sería el, el, el periodo en el cual se está desarrollando el sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo. Recuerdo que anterior al sistema digestivo nosotros hemos tenido desarrollo de un sistema mucho más importante, ¿no? Dentro de ello, el sistema cardiovascular, ¿sí? El sistema cardiovascular es uno de los primeros en formarse para que pueda dar irrigación, pueda dar alimento y se pueda desarrollar los demás sistemas que vamos a ver a continuación, ¿no? En este caso, el sistema digestivo. No olviden que está desde la tercera semana hasta la octava semana. El otro periodo, ya el final, el periodo final sería el periodo fetal. Si este periodo fetal ocurre desde la semana 9 hasta las 38 o 40 semanas, en el cual vamos a tener dos eventos, ¿no? Que el feto lo primero que va a hacer es crecer en tamaño, ¿sí? Crece en tamaño. Y el segundo proceso o fenómeno que ocurre aquí es que gana peso. No se olviden de eso. Entonces, es un poco para ubicarnos dentro de la embriología. Entonces ya tenemos un poco más fijo que el desarrollo del sistema digestivo primitivo se desarrolla al final de la tercera e inicio de la cuarta semana. Para ello también nosotros tenemos que dividirlo, ¿no? Dividir a este feto que está aquí esquematizado. Este feto lo vamos a dividir en un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces es los tres segmentos con los cuales está conformado el intestino primitivo, ¿sí? O el sistema digestivo primitivo, no se olviden. Es importante también recalcar que cuando se inicia esta formación, este desarrollo del sistema digestivo, está formado como si fuera un sólido o un cilindro sólido. Imagínense un cilindro sólido, el que no tiene un agujero, ¿no? No tiene un canal por el centro, una luz, ¿sí? Entonces, el feto alrededor de la octava a décima semana tiene la necesidad, tiene la necesidad de reaperturar ese tubo, ¿no? Ese tubo digestivo que está sellado, tiene la necesidad de aperturarlo. ¿Para qué? Para que tenga así el uso por la circulación del líquido amniótico. Sabemos que es necesario para la circulación del líquido amniótico. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar ese fenómeno, ese proceso? Se desarrolla desde la parte más craneal hacia la parte más caudal, ¿sí? O desde la parte más anterior hacia la parte posterior. No olviden eso. Y ese proceso de reaperturar la luz de ese tubo que está sellado se le denomina recanalización. Recanalización, ¿sí? No olviden entonces, ese es el fenómeno o el proceso que se lleva a cabo y va desde la parte más anterior, en este caso desde la membrana bucofaringea, o también llamada estomodeo, ¿sí? Estomodeo. Entonces, alrededor de la octava décima semana comienza esta recanalización y va desde la parte anterior a la parte en la otra membrana. Esta membrana se le denomina membrana cloacal, ¿ya? Cloacal, o también llamada proctor. Recordemos que este proceso de recanalización demora alrededor de 2 semanas. Imagínense que comienza en la semana 10 la recanalización, ¿no? Y en el lapso de 2 semanas, la parte final, aquí hacia la parte final termina en las 12 semanas, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, 2 semanas le toma de reapertura. Si nosotros nos damos cuenta también hacia la parte anterior, esto de acá, ¿sí?
Ese es es el como lo conocemos, ¿sí? El conducto onfalomesentérico, y que va a poner en comunicación al intestino primitivo con el saco vitelino, ¿ya? No se olviden, porque a veces nos suelen preguntar esa parte, el conducto onfalomesentérico. Recuerden que un remanente embriológico nos puede formar en sí un divertículo, no un divertículo de Meckel, ¿sí? Que va a ser importante en la patología pediátrica, el divertículo de Meckel, ¿sí? No se olviden. En cuanto a las otras características que tenemos que tener en cuenta aquí, es el contenido de cada uno o la formación que va a dar origen cada segmento. El intestino anterior, ¿a qué va a dar origen? Entonces vamos a colocar acá, el intestino anterior va a dar origen a la faringe, al esófago, al estómago, a la vía biliar, ¿sí? A la vía biliar, que es importante, hasta la segunda porción del duodeno, ¿ya? Segunda porción del duodeno. Algunos libros mencionan que se va un poquito más allá del esfínter de Oddi, por eso lo vamos a colocar acá, y ese va a ser el límite entre el intestino anterior e intestino medio. Entonces el intestino medio va a continuar esa parte desde el límite del esfínter de Oddi, ¿sí? Y va a continuar con el yeyuno, el ilion también, el colon, y el colon, en este caso el colon ascendente, y el colon en sus 2 tercios, o en el colon transverso y sus 2 tercios proximales. No se olviden de eso. Esos son el contenido de, o bueno, la parte que va a dar origen del intestino anterior e intestino medio. ¿Y a qué va a dar origen al intestino posterior? La continuación del colon transverso, el tercio que le faltaba, el tercio distal. ¿Sí? Aquí más, al colon descendente, al colon sigmoides y al recto, ¿sí? Y al recto, que esos serían todos los componentes que van a estar, van a ser originados de cada segmento, ¿sí? Entonces recordemos también esta estructura que está por detrás, ¿sí? Si lo pueden ver ahí, esa estructura de color rojo que está por detrás del intestino primitivo en ese esquema, ese es el sistema cardiovascular primitivo también, ¿no? La aorta abdominal primitiva. Entonces nosotros sabemos que tienen que el intestino tener su irrigación, ¿no? Y esa irrigación está dada por la arteria abdominal primitiva. Y aquí tenemos una de esas arterias, miren, que va a nutrir a todo el segmento del intestino anterior. Ese segmento, o bueno, esa arteria, que lo tenemos acá, en realidad es un tronco arterial, es el tronco celíaco. Tronco celíaco, ¿sí? Si arreglamos ese tronco celíaco, tiene 3 ramas, ¿sí? Una de ellas es la esplénica, la coronaria estomática o gástrica izquierda también se denomina, y la otra sería la arteria hepática, ¿sí? Entonces tenemos esas 3 arterias que van a dar irrigación a todo el segmento del intestino anterior, ya sea la faringe, el esófago, el estómago, todo ello, ¿sí? En el intestino medio nosotros tenemos otra arteria, otra arteria que va a nutrir este segmento del intestino medio. ¿Cuál es? La mesentérica superior, ¿sí? La mesentérica superior va a estar dando irrigación a todo ese segmento. Y por debajo tenemos la mesentérica inferior, que va a dar irrigación al intestino posterior y todo lo que de él van a formarse, ¿no? Como el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el recto. No se olviden de eso. Entonces eso es lo que les quería comentar en cuanto a la embriología. Ahora vamos a ver algo del esófago, ¿sí? Aquí, en el esófago. En el esófago nosotros lo tenemos que dividir para su mejor estudio en tercios, ¿no? Un tercio que es proximal o tercio superior, un tercio medio y un tercio distal, ¿sí? Así lo vamos a dividir para un mejor estudio al esófago. ¿Y qué vamos a decir acá del esófago? Que el tercio proximal o el tercio superior está formado por músculo estriado, ¿sí? Músculo estriado. Ese músculo estriado es voluntario, no se olviden, es voluntario. ¿Sí? Ese pequeño tercio superior es voluntario. El, el tercio distal, como lo que podemos ver acá, está
representativamente formado por músculo liso, casi, bueno, todo en su totalidad es músculo liso. Y ese músculo liso es involuntario, no se olviden. ¿Y qué pasa con el tercio medio? Este tercio medio es mixto, ¿sí? Mixto. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener una, una acción de musculatura tanto de músculo estriado como de liso, ¿sí? Pero ¿quién gana? ¿Quién tiene más fibras ahí? El músculo estriado, ¿sí? No se olviden de eso. Y toda esta información que captan esas fibras musculares, toda esa información que captan, por ejemplo, el tercio superior, el músculo estriado, lo va a llevar hacia un núcleo. Ese núcleo lo vamos a denominar, bueno, se le llama núcleo ambiguo, ¿ya? Ambiguo. Entonces el estriado va a llevar la información al núcleo ambiguo. El músculo liso, que es involuntario, recuerda que es involuntario, va a llevar la información al núcleo dorsal, ¿sí? Al núcleo dorsal. ¿Y qué pasa con el tercio medio? Este tercio medio, como tenía fibras de ambos, va a llevar su información hacia un núcleo que se le denomina el núcleo del tracto solitario. Tracto solitario, ¿sí? No te olvides, tracto solitario. Eso es lo que teníamos que ver o tener en cuenta en cuanto a la musculatura, dividiéndola así simplemente al esófago, ¿sí? Recordemos también que vamos a tener tres tipos de ondas que van a permitir el peristaltismo en el esófago, ¿sí? Aquí tenemos onda primaria, y aquí, la onda primaria, recuerda que esa onda primaria está precedida o primero tiene que haber una deglución, primero una deglución, o sea, primero tienes que pasar la comida para que esta onda primaria se active, es una onda propulsora, ¿sí? Y va a llevar el alimento desde el esófago hacia el estómago, ¿no? Ya, no te olvides de eso. La segunda onda le denomina una onda de irritación, ¿ya? ¿Por qué de irritación? Porque eso se va a activar por una irritación de la mucosa. ¿Cómo así? Imagínate que estás comiendo algo y que ya se activó la onda primaria. La onda primaria ya llevó la mayor cantidad de alimento de la boca al estómago, ¿sí? La onda secundaria se va a activar cuando hay pequeños desechos o rastros de esa comida, ¿sí? De esa comida para poder trasladarla, ¿no? Hacia el estómago. Entonces, esos rastros pequeños de comida que se quedaron en el esófago van a causar irritación y van a activar o estimular la onda secundaria, ¿sí? No te olvides. Es por irritación, algunos libros también le dicen onda de lavado, ¿ya? Y la onda terciaria en la mayoría de las veces es patológica, patológica, ¿sí? ¿En qué personas es patológica? Bueno, ¿en qué enfermedad es patológica? En la enfermedad por enfermedad del esófago difuso, ¿no? Esofágica difusa. No se olviden que tenemos ahí la radiografía en sacacorcho, ¿sí? Esta patología nos da una representación o un signo en radiografía que es en sacacorcho. Y hay personas que también lo tienen en forma fisiológica, esta onda terciaria, fisiológica. Y quienes lo tienen en forma fisiológica lo tienen los ancianos y los niños, ¿sí? No te olvides de eso. Entonces tenemos tres tipos de ondas en cuanto al esófago. Entonces acá también les quería mostrar alguna información importante en cuanto al esófago proximal, es que tenemos acá una conformación en la parte posterior de varios músculos, ¿sí? Por ejemplo, este que estamos señalando acá, que vamos a colocar su nombre, es el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿ya? Constrictor inferior de la faringe. Ese es el músculo que tiene en su rafe medio y hacia los costados una particularidad de la distribución de sus fibras, ¿sí? La parte más inferior, en la parte central, tenemos el músculo cricofaringeo, ¿sí? El músculo cricofaringeo. Y este músculo cricofaringeo va a ser importante porque es el que va a conformar el esfínter esofágico superior, ¿sí? Entonces, cuando te pregunten quién está conformando el primer estrechamiento del esófago o el esfínter esofágico superior, es el músculo cricofaringeo. No nos olvidemos también que este músculo tiene una presión, ¿no? Una tonía, un tono del esfínter esofágico superior que bordea alrededor de los 100
a 120 milímetros de mercurio, ¿sí? No te olvides de eso, que a veces preguntan cuánto es la presión del esfínter esofágico superior, ¿sí? ¿Y por quién está dado? Por este músculo, el cricofaríngeo. Hacia la parte inferior, aquí tenemos el otro músculo que es importante, este es el músculo longitudinal, longitudinal del esófago, ¿sí? Por eso tiene esas fibras del esófago. Y ustedes se preguntarán qué nombre tienen estos músculos de acá, que no les he nombrado, ¿sí? Este de arriba, primero comencemos aquí, son fibras del mismo músculo constrictor inferior de la faringe, pero son fibras muy delgadas, ¿ya? Que fácilmente eh, se pueden ser depresibles, más que todo, ¿sí? Entonces son fibras delgadas del mismo músculo constrictor inferior de la faringe, y el que está por debajo, aquí, ese es el músculo circular del esófago, ¿ya? Circular del esófago. Entonces no nos olvidemos de esos músculos que van a ser importantes. ¿Y para qué vamos a tratar este tema? Porque van a haber áreas acá que van a ser importantes. Miren, acá se forma como un triángulo, ¿sí? Y en la parte inferior también tenemos la formación de un triángulo, ¿sí? No se olviden. Y cada uno lleva su nombre. Miren, este triángulo superior, el que está por encima del músculo cricofaringio, ese tiene su nombre, se llama triángulo de Killian, ¿sí? Triángulo de Killian. Y el que está por debajo del cricofaringio, ese es el otro triángulo, el triángulo de Laimier, ¿ya? Triángulo de Laimier, no te olvides. Hay otra zona que es débil también. Estas dos zonas se caracterizan por ser débiles porque solo hay fibras delgadas en uno y en el otro por tener solo el músculo circular del esófago, ¿sí? Hay una zona también débil en esta parte, en los costados, la pared anterolateral, ¿sí? En estas paredes anterolaterales se encuentra una debilidad también. Y esas zonas se denominan áreas de Killian, ¿sí? Áreas de Killian-Jamison, ¿ya? Jamison. Entonces son esos triángulos y esa área que les he mencionado ahí, son zonas de, de debilidad de esta parte del esófago proximal, ¿sí? Por ahí pueden salir lo que es divertículos, ¿no? Que es como si fuera una herniación, no se olviden. Entonces voy a colocar por acá un dibujo del divertículo más frecuente que nosotros tenemos en el esófago proximal, que es el divertículo de Zenker, ¿sí? Ese divertículo de Zenker, no se olviden que está por encima o nace por el triángulo de Killian, pero está por encima del músculo cricofaringio, ¿sí? No se olviden. Su formación es por pulsión, ¿sí? Pulsión, o sea, hay una hipertonía de este músculo cricofaringio, y lo cual a la deglución sale empuja a esta pared muy delgada de fibras delgadas del músculo constrictor inferior de la faringe. No se olviden de eso, ¿sí? El otro divertículo que tenemos es en la parte inferior, ¿sí? Este de acá. Lleva también este divertículo el mismo nombre del triángulo, se llama divertículo de la miel, divertículo de la Inier, ¿ya? Y hacia los costados, las áreas que les había mencionado también, el área de Killian-Jamison, puede salir o puede protruir también un saco por ahí de divertículo, ¿no? Este de acá. Y también lleva el mismo nombre, divertículo de Killian, ¿sí? Divertículo de Killian-Jamison. No se olviden, esos tres divertículos. ¿Cuál es el más frecuente que tenemos que tener en cuenta? El divertículo de Schenck, es el más frecuente de todos, ¿sí? No se olviden de eso. Y para hablar del esfínter esofágico inferior, aquí tenemos otra imagen que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Sabemos que el esófago atraviesa el diafragma a la altura de las vértebras torácicas, ¿sí? Y aquí vamos a colocar la mnemotecnia que siempre nos enseñan, ¿no? La mnemotecnia vea, de la vena cava inferior, del esófago y de la aorta abdominal.
¿sí? La aorta abdominal. Estas tres estructuras van a atravesar el diafragma por una altura vertebral torácica, que sería en este caso la T8, la T10 y la T12. ¿Cuál es la que nos importa? Para el esófago, ¿sí? La T10. A la altura de T10 está atravesando el esófago y el diafragma, no se olviden. Entonces acá tenemos ahí estamos estudiando la parte de la anatomía, ¿no? De este esfínter esofágico inferior, cómo se va a dar. Entonces acá tenemos el diafragma, toda esta línea amarilla es el diafragma, ¿sí? No se olviden, diafragma. Este diafragma va a tener sus ligamentos frenoesofágicos, ¿sí? Esas líneas de amarillo que ustedes ven ahí es el ligamento frenoesofágico, que se va a dividir en una hoja superior o ascendente, ¿sí? Hoja ascendente, y acá lo tenemos, esta es la hoja ascendente, y la hoja descendente es la otra, ¿no? La que va hacia la parte inferior, la hoja descendente. Entonces, esos son los primeros apoyos que va a tener el esófago al atravesar el diafragma, ¿sí? No se olviden. Y esta estructura que ustedes ven de amarillo hacia la parte interna, ¿sí? Dentro de esas dos hojas, se le denomina anillo adiposo. Anillo adiposo subyatal, ¿ya? Subyatal. Ese anillo adiposo también va a dar un poco de fijación a lo que vendría a ser la formación del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y por encima ustedes ven una línea azul por encima de esta estructura amarilla, que vendría a ser el anillo adiposo. Ustedes ven esta estructura, ¿no? La estructura como una lámina que va recubriéndola. Esa es una lámina, se le denomina lámina de Bertel, ¿ya? De Bertel. No se olviden, también le va a dar fijación al esfínter esofágico inferior, o le va a conformar mayor presión ahí, ¿sí? No se olviden. Hacia la parte inferior mencionan algunos libros que la incisura cardial, que sería esta de acá, hacia la parte interna nosotros sabemos que si lo vemos desde la parte interna, esa incisura cardial, de donde está el cardias, vamos a formar, ¿no? Una válvula ahí, que es la válvula de Gubarov, ¿ya? Gubarov. Esa válvula de Gubarov en cierta medida está dando también algo de presión en esa parte inferior del esófago, ¿sí? Y hay algunas fibras musculares que también están presentes aquí, que le he colocado en esa disposición. Eso vendrían a ser lo que se le denomina en anatomía, ¿no? La corbata suiza, la corbata suiza, ¿ya? O también denominada lazada de Jefferson. ¿Sí? Entonces, esa distribución de fibras que están llegando del esófago con una cierta distribución, al encontrarse con el estómago que tiene una distribución diferente, recordemos que el estómago tiene las fibras oblicuas son internas aquí, la circular es media y la externa es longitudinal, ¿sí? Y el estómago tiende a cambiar. Entonces, esa diferente conformación hace que se forme esta distribución de fibras, ¿sí? No se olviden. Tenemos que tener en cuenta que la presión del esfínter esofágico inferior varía entre 10 a 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Es un poco más baja que el esfínter esofágico superior, si se recuerda, ¿sí? Una patología que tenemos que tener en cuenta aquí es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, en la cual nosotros vamos a tener que el reflujo, no, en este caso, va a causar síntomas, ¿sí? Porque todos tenemos un reflujo un reflujo no fisiológico, pero ese reflujo fisiológico no nos causa ningún síntoma a nadie, ¿no? Incluso en estos pacientes ya que tienen enfermedad ya tienen síntomas, incluso un signo, que lo vamos a ver. El síntoma sería la pirosis. ¿Qué significa la pirosis? Es el ardor retroesternal que presenta, ¿sí? El ardor, no se olviden. Y el signo más frecuente es la regurgitación. Regurgitación, ¿ya? Que es el ascenso de la comida o la sensación que tienen estos pacientes. Y las causas son dos, ¿sí? Las causas anatómicas. Una que vendría a ser por deslizamiento, que es la más frecuente, deslizamiento,
¿Qué significa por deslizamiento? Esta porción más cercana al esófago, el estómago va a ascender, ¿sí? Ahí como le estoy dibujando, una porción pequeña del estómago va a ascender causando esos síntomas. Y la otra sería por un defecto en la pared, bueno, un defecto en el músculo del diafragma, ¿no? En el diafragma. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos por acá una debilidad, una porción de ese estómago va a tender a salir por ahí como si fuera una hernia, ¿sí? A eso se le denominan hernias hiatales de tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Tipo 1 y tipo 2. No se olviden de eso. La complicación más importante que tenemos en la enfermedad de reflujo gastroesofágico es el esófago de Barrett, ¿sí? Ese esófago de Barrett más que todo es una metaplasia, una metaplasia. ¿Y qué es una metaplasia? Es el cambio de un epitelio adulto por otro epitelio adulto, que lo podemos ver acá en la imagen, ¿sí? ¿Y quién va a cambiar? El esófago va a cambiar para evitar el daño del ácido que está llegando hacia la porción distal, ¿sí? No se olviden. Recordemos que el epitelio que tiene el esófago es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Plano, estratificado, no queratinizado. Entonces va a cambiar ese epitelio por un epitelio adulto también, que es el epitelio del estómago, el epitelio columnar cilíndrico, ¿sí? Columnar cilíndrico, ¿ya? Entonces vamos a tener ese cambio. A eso se le llama metaplasia y eso en anatomía patológica le denominan esófago de Barrett. Es necesario realizar una biopsia para tener esos datos, ¿sí? Y ahí hay que recordar aquí hacia la otra parte, a la parte derecha, tenemos las sustancias que van a permitir que aumente la presión del esfínter esofágico inferior o disminuyan la presión, ¿sí? En inicio tenemos acá las comidas. ¿Qué comidas tenemos que van a permitir que aumente la presión o el tono del esfínter esofágico inferior? Es las proteínas, ¿sí? Proteínas. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y quién va a disminuir la presión? Bueno, en cuanto a comidas, tenemos las grasas, o sea, la parte lipídica, los lípidos, la grasa, los carbohidratos, el alcohol, el tabaco, algunos fármacos también, la cafeína, que se encuentran ahí, ¿sí? Entonces, en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico se les prohíbe el consumo de grasas, carbohidratos, alcohol, tabaco, cafeína. Incluso la lista es mucho más grande, pero esas son para recordar, ¿sí? En cuanto a las sustancias, otras sustancias que tenemos que tener en cuenta es aquí recordar por esta mnemotecnia que les he traído aquí, ¿sí? En este gráfico de acá. Vamos a recordar algunas sustancias que son liberadas ya en la parte endógena, como es las que van a aumentar el tono del esfínter esofágico inferior, es la motilina, la sustancia P y las gastrina, ¿sí? Gastrina. ¿Cómo nos vamos a acordar de estas tres sustancias? En realidad son más sustancias, pero estas son las que más preguntan. ¿Cómo vamos a recordar eso? Con esta mnemotecnia. Amo sus piernas grandes, ¿ya? A, la mo de motilina, sus P, sustancia P, y la y grandes de gastrina, no te olvides. Esas son las que van a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior. Los que disminuyen la presión, vamos a tener aquí el VIP, ¿sí? El HIIT. También tenemos lo que aumenta en la embarazada, ¿no? La progesterona, ¿sí? Son algunas de las hormonas. También tenemos la secretina, por ejemplo, ¿sí? Son una lista mucho más grande, pero son las sustancias que vamos a tener en cuenta más frecuente en cuanto a los exámenes, ¿sí? El péptido inhibidor vasoactivo, el péptido inhibidor gástrico, ¿sí? Es el VIP y el GIP, no se olviden. Entonces ahora vamos a regresar acá para hablar un poco ya de las capas que tiene el sistema digestivo, ¿no? Tenemos una capa aquí que sería la mucosa, ¿sí? La mucosa dentro de su composición tiene la muscular de la mucosa, ¿sí? Muscular de la mucosa. Recuerden que esa muscular de la mucosa es importante para delimitar lesiones, ¿sí? Por ejemplo, si hay una lesión que no atraviesa la muscular de la mucosa, a eso le llamaríamos una erosión o una lesión superficial. Pero si la lesión atraviesa esta muscular de la mucosa, vamos a llamar a eso una lesión de tipo úlcera, ¿sí? No se olviden.
Esa es la mucosa, esa es la capa de la mucosa. Por encima tenemos la submucosa, ¿sí? Submucosa. Esta submucosa, como lo podemos ver acá, tiene es, eh, encima de ella, en su contenido, tenemos una estructura, ¿sí? Que vendría a ser el plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Plexo submucoso de Meissner, no se olviden. El plexo submucoso de Meissner está en la capa submucosa, ¿sí? Y por las otras capas que estamos viendo acá, nos vamos a acordar con la mnemotecnia Ziegler, no te olvides, el músculo que tenemos acá es el circular, ¿no? Músculo circular, porque es más interno, recuerda eso. Y el otro músculo, el longitudinal, que es más externo, ¿sí? No se olviden. Entre los dos estamos viendo ahí una estructura que es el otro plexo, el plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Mientérico, ¿ya? El plexo mientérico de Auerbach es el que está entre los dos músculos, el circular y el longitudinal. Hacia la parte ya más final, o hacia la parte final de esta representación, tenemos una capa, ¿no? La capa serosa, ¿ya? Esta capa serosa va a estar presente en todo el tubo digestivo, excepto en el esófago, ¿sí? En el esófago tiene una capa que se le denomina adventicia, ¿sí? Recordemos ese septo en estas capas, ¿sí? Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que se ha descubierto recientemente otro plexo, que es un plexo submucoso, ¿sí? Está acompañando el plexo de Meissner. ¿Cómo se le denomina ese plexo? Se le denomina plexo de Shabadash, ¿ya? Plexo de Shabadash. Plexo de Shabadash o también llamado plexo de Henle. ¿Sí? Es un plexo submucoso y como su nombre lo dice, submucoso va a actuar cerca a la mucosa también en cuanto a la secreción glandular, no se olvide. ¿Sí? En cuanto al plexo mientérico, nosotros tenemos que estudiarlo porque es muy importante en el peristaltismo de todo el tubo digestivo. ¿Sí? Y por encima también tenemos de estos músculos, tenemos unas células que son como marcapasos cardíacos, si lo hacemos esa analogía, ¿sí? Aquí es como si fueran esos marcapasos en el tubo digestivo, se le denomina células intersticiales de Cajal, ¿ya? Entonces, son como los nodos en el corazón que van a dar un impulso, ¿no? Un impulso eléctrico. Es igual aquí en las fibras musculares del sistema digestivo, estas células intersticiales de Cajal. No se olviden. Hacia la parte inferior también les he colocado el potencial de membrana, ¿no? El potencial de membrana de una célula muscular del tubo digestivo. Aquí tenemos tres fases que cursa esas células musculares. La primera que ven de número 1 ahí es la fase lenta, ¿no? O la onda lenta, ¿sí? Está más que todo dominada por la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces, esta onda lenta es la responsable de los ruidos de hambre que nosotros tenemos, ¿no? En los ruidos que se pueden escuchar cuando sentimos hambre, ¿sí? Ahí están actuando estas ondas, las ondas lentas, ¿sí? Y tienen un potencial de membrana que va entre menos 40 y menos 60 milivoltios, no se olviden de eso. Luego de eso tenemos un impulso, ¿no? Un impulso puede ser por estimulación cefálica, gástrica, etcétera, ¿no? Y estas células musculares del sistema digestivo se van a activar. A eso le llamamos una onda en espiga, ¿sí? Una onda en espiga o también llamada onda de propulsión. No se olviden. Y esa onda en espiga, la número 2, está dominada más que todo por el canal de calcio, ¿sí? Los canales de calcio tipo L o lentos. No se olviden. La última fase es la fase de inhibición o la fase de hiperpolarización. Hiperpolarización, ¿ya? Entonces, esta última fase, la fase 3, es la fase de inhibición en la cual ya se eliminan o se descarga la célula, por decirlo de otra manera, ¿sí? Y acá tenemos, para recordar nada más, que las ondas lentas están dominadas por la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? No te olvides. Las ondas de propulsión o las ondas en espiga están dominadas por los de calcio tipo L o lentos, los canales de calcio. Y la parte de inhibición o la hiperpolarización
es una salida, ¿no? De todas las cargas que habían entrado en las otras fases. No se olviden de eso. Con ello hemos acabado esta primera parte. Ahora vamos a hablar del estómago. Para hablar del estómago, lo más importante es la secreción gástrica, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver la secreción gástrica, las fases de la secreción gástrica, que lo podemos ver acá. ¿Cuántas fases hay de secreción gástrica? Tenemos tres fases. La fase cefálica, que es importante, que es la que va a liberar acetilcolina, ¿sí? A través de las vías parasimpáticas. ¿Sí? No te olvides, a través de las vías parasimpáticas libera acetilcolina. ¿Y qué estímulos va a tener esta fase cefálica? Los estímulos que vamos a tener en cuenta aquí es, por ejemplo, el olfato, ¿no? Cuando tú hueles algo que sea comida y estás de hambre, vas a activar esta fase cefálica, ¿sí? Otra es la visión, a través de los ojos, a través de ver un comercial de comidas, por ejemplo, ¿no? Y también la otra es idealizar algún alimento, o sea, imaginarte algún alimento, ¿sí? Y puedes producir una secreción gástrica que va en torno al 10 al 15% del total de la secreción gástrica. La otra fase que tenemos acá es la fase gástrica, ¿sí? Gástrica, que va a estar dominada o bueno, estar representada por dos vías, una vía corta y una vía larga, ¿ya? Vía corta, vía larga. Como su nombre lo dice, la vía corta es la distensión del fondo gástrico, ¿sí? La distensión gástrica, más que todo. Recuerda que es por la distensión gástrica, por la llegada ya del alimento hacia el estómago. Es el mayor estímulo que vamos a tener. Y las vías largas es por la vía vagal, ¿sí? Más que todo es parte nerviosa, ¿no? Por nervios. Y la cantidad de secreción gástrica que vamos a tener presente acá es alrededor del 80 al 85% de secreción gástrica con esta fase, ¿sí? La fase gástrica. Y la última fase, la fase intestinal. Esta fase intestinal no va a secretar, bueno, no va a estimular la secreción gástrica en sí, sino la va a inhibir, ¿ya? Es la fase inhibitoria, más que todo, ¿sí? No te olvides, la fase intestinal, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto al gráfico que tenemos aquí en la parte superior derecha, tenemos que recordar, bueno, no es la representación ideal, ¿sí? Sino que le he colocado acá en un esquema para poder detallar qué células existen, ¿no? En el estómago. Entonces, la primera célula que vemos acá es la célula de naranja, la célula parietal, ¿sí? La célula parietal. La que está por debajo es la célula D, ¿sí? La otra, la de verde, que ustedes ven ahí, la célula principal. La de celeste sería la célula enterocromafín. Y la de rojo al final, ¿sí? Sería la célula endocrina. Entonces son algunas de las células que encontramos en el estómago y que cada uno va a tener su secreción importante, ¿no? La célula parietal en sí va a liberar ácido clorhídrico, es lo que nos han enseñado siempre, pero lo correcto sería decirlo hidrógeno y cloro, porque la formación del ácido clorhídrico se da en la luz intestinal, ¿sí? O bueno, en la luz más que todo, ¿ya? Eh, la otra sustancia que libera la célula parietal es el factor intrínseco, no se olvide. La célula D que va a liberar, la célula D va a liberar la somatostatina. Somatostatina. ¿Sí? No se olviden, esta somatostatina le denominan paninhibina. ¿Y por qué le denominan paninhibina? Porque va a inhibir todas las otras células que hemos visto acá, va a inhibir su secreción de todas ellas. Entonces acá vamos a recordar algo simple de la somatostatina que tiene dos funciones. Bueno, en realidad tres funciones. Función exocrina y función endocrina. En cuanto a la función exocrina que les acabo de mencionar, es reducir, ¿sí? Es reducir en cuanto o inhibir, en este caso, inhibe a la secreción de las otras células, ¿sí? La secreción de las otras células. En cuanto a la parte endocrina, nosotros tenemos que va a disminuir la formación de insulina y de glucago, ¿ya? De glucago. No se olviden de eso. Y la última función que es importante también tenerlo en cuenta es que disminuye el flujo esplánico, ¿sí? Flujo esplánico.
¿Y con qué hago referencia cuando digo flujo esplácnico? Es más que todo a la circulación venosa, ¿no? A la circulación de la vena porta, ¿sí? Va a disminuir la resistencia de la vena porta. ¿Y por qué es importante? Porque en la parte terapéutica nosotros utilizamos el octreotide, ¿sí? El octreotide es un análogo, una sustancia parecida a la somatostatina para reducir la complicación de los pacientes cirróticos, ¿sí? Cirróticos. ¿Qué complicación? La hemorragia digestiva alta, pero de etiología varicosa, ¿no? Las varices esofágicas, no se olviden. Entonces, con el octreotide nosotros vamos a disminuir la resistencia de la vena porta, vamos a disminuir el flujo ahí y vamos a eh, reducir la complicación en estos pacientes cirróticos. ¿Sí? No se olviden de eso. Entonces, esa es la función de esta somatostatina, esas tres funciones que hemos visto ahí. La célula principal que va a liberar pepsinógeno, ¿sí? Pepsinógeno. La célula enterocromafin va a liberar histamina. Esta histamina va a ser una sustancia que va a actuar de forma paracrina para estimular a la célula parietal para la liberación de ácido clorhídrico. La célula que hemos colocado acá al final, la célula de rojo, es las células endocrinas, en las cuales tenemos la célula PUT, ¿sí? Y otro grupo de células endocrinas que no se detallan mucho, pero que son importantes, ¿no? Ese otro grupo de células endocrinas van a producir una sustancia que se llama grelina, ¿sí? Recuerden, esta grelina es importante porque es orexigénica. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos orexigénica? Es que va a estimular el hambre, ¿sí? Esta grelina va a estimular el hambre. Y las células APUT van a liberar también parte endocrina y va a ser importante en algunos tumores, ¿no? Más que todo en este complejo de tumores que son las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, ¿sí? En teoría son todas ellas las células que hemos visto acá. Las otras células que se encuentran un poco hacia la parte inferior, tenemos la célula G, ¿sí? La célula G, la célula I y la célula S, ¿sí? Son las otras células que tenemos que tener en cuenta. Lo que va a secretar la célula G, gastrina. Con la primera letra te puedes guiar, la célula G, gastrina. La célula I va a liberar colecistoquinina, ¿sí? Que va a ser importante, lo vamos a ver. Y la célula S va a liberar secretina, no se olvide. Entonces, con eso hemos detallado más o menos las estructuras o las células que van a estar conformando el estómago. Aquí tenemos otras células epiteliales que van a liberar moco, ¿sí? Moco para evitar la lesión del estómago. Aquí tenemos otra vez la célula parietal, que también se le denomina célula del cuello por la ubicación en la que se encuentra, la célula D, la célula principal y la célula enterocromafil. ¿Sí? No se olviden entonces de eh, de esas células, donde se ubican, ¿sí? No se olviden. Entonces aquí tenemos también la representación de cómo se va a formar el ácido clorhídrico, ¿sí? En este gráfico final que tenemos en esta diapositiva vamos a desarrollar cómo se forma el ácido clorhídrico. Aquí tenemos de forma normal en el bueno, en la parte circulatoria tenemos sustancias. Estas sustancias de plomo serían el CO2, ¿sí? La sustancia, bueno, el esquema de celeste que vemos ahí, esas bolitas de celeste, sería agua, ¿sí? Agua. Dentro de la célula parietal nosotros tenemos una enzima que vendría a ser la amidrasa carbónica, ¿sí? La amidrasa carbónica. No te olvides, esa amidrasa carbónica va a coger de sustrato tanto al CO2 como al agua para poder producir el ácido carbónico, ¿sí? El ácido carbónico. Este ácido carbónico es muy inestable dentro de la célula. Este ácido carbónico va a tender a dividirse, ¿sí? Entonces, en su división nosotros vamos a formar lo que vendría a ser el bicarbonato y por su parte el ion hidrogenión o ion protón, ¿sí? Este bicarbonato que se formó de esta ruptura del ácido carbónico
va a intercambiarse por un mecanismo antiporte, ¿sí? ¿Qué quiere decir antiporte? Que vamos a sacar una molécula y vamos a meter otra. ¿Y qué sustancia vamos a meter a la célula para intercambiarla? Es el cloro, ¿sí? Entonces, a través de este transportador o antiporte, vamos a intercambiar el bicarbonato por un cloro, ¿sí? Ahora ya tenemos aquí, miren, el bicarbonato en la parte de sanguínea, ¿sí? Va a pasar al vaso sanguíneo. Este bicarbonato es responsable de lo que vendría a ser la marea alcalina. ¿Qué es la marea alcalina? Es la sensación que tenemos a veces cuando tenemos después de la comida, ¿no? Más que todo la sensación de sueño, somnolencia que tenemos después de las comidas. Este es el, esta es la causa de esa sintomatología, ¿ya? Entonces ahora ya tenemos un cloro dentro de la célula parietal. ¿Y qué pasa con el protón? Este protón se va a intercambiar también por una bomba, ¿sí? La bomba protón-potasio, o también denominada bomba de protones. Entonces este hidrogenión va a intercambiarse, ¿por qué? Por un potasio, ¿sí? El tubo digestivo que está acá representado nos va a dar un potasio hacia la célula parietal, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces ahora ya tenemos el hidrogenión en el tubo, en la parte del lumen, en el tubo digestivo, ¿sí? ¿Y qué pasa con el cloro? El cloro va a pasar completamente por difusión y se va a encontrar con el hidrógeno en la luz, ¿sí? Y van a formar lo que vendría a ser el ácido clorhídrico. Así es como se forma, ¿sí? De manera simple. En cuanto hay algunas sustancias que van a estimular eh, la producción de más ácido clorhídrico, ¿sí? Y esa es la que lo vamos a colocar aquí, ¿sí? Que lo tengo dibujado también ahí. Lo vamos a borrar por un momento todo esto. Aquí tenemos, como si se habrán dado cuenta, en la parietal tenemos receptores, ¿sí? Receptores para unas sustancias que les voy a mencionar a continuación. Tenemos un receptor acá para la acetilcolina, ese es un receptor para la acetilcolina. El de azul sería un receptor para la gastrina. El de rojo sería un receptor para la histamina, ¿sí? Para la histamina. Y el de morado sería un receptor para las prostaglandinas, ¿sí? Y cada uno de esos receptores tiene un nombre. Recuérdenlo así. El de la acetilcolina utiliza su receptor M3 o muscarínico tipo 3, ¿sí? El de azul, que era para la gastrina, tiene su receptor denominado CSK2, ¿ya? CSK2 para la gastrina. La histamina tiene su receptor, ese de rojo, el receptor es el H2. El receptor para las prostaglandinas es denominado prostaglandina E3. Así se denomina su receptor. Hay varios receptores, pero esos son los que nos interesan. En cuanto al segundo mensajero, estas sustancias no actúan solas una vez que se activan, ¿sí? Una vez que llegue el estímulo a cualquiera de ellas, a cualquier receptor, se van a estimular, ¿sí? Por su parte separada, y van a estimular a un segundo mensajero. A eso le denominamos segundo mensajero, al que va a continuar la comunicación de la información, ¿sí? Aquí el M3 y el CSK2, que es de la gastrina acetilcolina, van a tener un segundo mensajero denominado el calcio, ¿sí? Este calcio ya va a llevar la información para que estimule más la bomba de protón-potasio y pueda producir más ácido clorhídrico. Por su parte, la histamina, a través de su receptor H2, y las prostaglandinas, también por su receptor, van a estimular a un segundo mensajero denominado AMP cíclico, ¿sí? AMP cíclico es el segundo mensajero de la histamina y de la prostaglandina. Este segundo mensajero va a estimular, al igual que el calcio, a la bomba protón-potasio. No se olviden de eso. Y es por ello que a nosotros también nos enseñan, ¿no? De algunos fármacos que utilizamos, por ejemplo, el omeprazol, ¿sí? Omepra, omeprazol, ¿sí? Que es parte del grupo de los inhibidores de bomba de protones. Ahora ya sabemos dónde se localiza en la bomba de protones, sería esta, ¿no? A esto es donde inhibe los inhibidores de bomba, o el omeprazol, que es uno de los representantes de ese grupo. Y el otro sería la ranitidina. Ranitidina, ¿sí? Siempre hemos escuchado de la ranitidina. Esta ranitidina actúa en el receptor de histamina, en el H2, este rojo que podemos ver por aquí, ¿sí? Entonces, son los dos fármacos representativos en cuanto a la inhibición
del ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la otra diapositiva, que vendría a ser el páncreas. ¿Qué vamos a encontrar en el páncreas? En el páncreas vamos a tener diferentes sustancias que se van a liberar también, ¿sí? Enzimas que se van a liberar. Es por ello que también tenemos que tener en cuenta algunas células, que ya lo vimos en el gráfico anterior, ¿sí? Habíamos visto a la célula I, ¿alguien más? A la célula S, y hay otra célula que se encuentra por aquí, que es la célula epitelial, ¿sí? En este caso del duodeno. No se olviden, esas tres células son las que vamos a encontrar en la segunda porción del duodeno, donde está casi al frente de del esfínter de Oddi, ¿sí? ¿Y qué van a secretar cada una? Ya lo vimos. La célula I va a secretar colecistoquinina. La célula S va a liberar secretina. Y la célula epitelial, en este caso, a través de sus criptas del Lieberkühn, de las criptas del Lieberkühn, ¿sí? A través de las criptas del Lieberkühn va a liberar una sustancia que se le denomina la enterosinasa, ¿ya? La enterosinasa va a ser importante, ¿por qué? Porque va a activar a las enzimas pancreáticas. Ahora vamos a ver a qué enzimas pancreáticas exactamente. Miren aquí la colecistoquinina, ¿sí? La colecistoquinina, como lo sabemos, tiene función de contraer la vesícula, ¿no? Para la liberación de la bilis que está contenida en la vesícula biliar, ¿sí? La bilis entonces va a descender hasta la segunda porción del duodeno, donde va a ser secretada, ¿sí? Y esta célula I, la célula S, van a ser activadas para que secreten colecistoquinina cuando la comida baja por acá, ¿no? La comida va a pasar por la segunda porción del duodeno, y esa comida va a ser rica en grasas y rica en pH, ¿sí? Va a tener un pH ácido. Entonces ahí se van a activar estas tres células que vamos a ver acá, ¿sí? No se olviden. Entonces, una de las funciones de la colecistoquinina es la contracción de la vesícula biliar, ¿ya? Si nosotros tenemos que ya tenemos la contracción de la vesícula biliar, la bilis está descendiendo, tiene que aperturarse algo acá, ¿no? Que sería el esfínter de Oddi. Entonces, esa función también lo cumple la colecistoquinina. Envía una información para que se pueda dilatar el esfínter de Oddi, ¿sí? La colecistoquinina, no te olvides. Y la otra función, que lo vamos a ver más adelante, es la estimulación del páncreas, ¿sí? Va a estimular el páncreas más específicamente al ácido pancreático, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Recuerda esas tres funciones: contracción de la vesícula, dilatación del esfínter de Oddi y estimulación del ácido pancreático, ¿sí? La célula S, por su parte, va a detectar este pH ácido que llegó del vaciamiento gástrico, ¿sí? Todo el vaciamiento gástrico llega hacia la segunda porción, ¿sí? Y va a estimular a la célula S. Esta célula S va a ser estimulada y va a liberar una información hacia el estómago para que ya deje de vaciar ese contenido ácido, ¿sí? Esa es una de las funciones, disminuir el vaciamiento gástrico. Y también va hacia el estómago cierta información y va a permitir que se disminuya la secreción de ácido clorhídrico. Y la otra función que tenemos que tener en cuenta aquí es que también estimula al páncreas, ¿sí? También estimula al páncreas, específicamente el ducto pancreático. ¿Para qué? Porque tenemos que neutralizar ese ácido que acaba de llegar, ¿no? Entonces, esas células, la célula S libera la secretina, esa secretina informa al páncreas para que libere bicarbonato y agua, para poder neutralizar al pH ácido que acaba de llegar hasta esa segunda porción, ¿sí? No se olviden. Entonces, aquí en el páncreas vamos a ver, ¿no? Esquemáticamente, ¿no? Aquí lo tenemos en este gráfico, esquemáticamente, pero no es así exactamente, lo vamos a ver más adelante. Pero acá tenemos las células alfa, que van a liberar glucago, las células beta, que van a liberar insulina, y las células delta, que van a liberar somatostatina. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la somatostatina, que era inhibidor, pan-inhibina, ¿no? La que inhibía casi toda la secreción de las otras células? Ahí también la tenemos. Por su parte, tenemos enzimas también que se le denomina endopeptidasas y exopeptidasas. Las endopeptidasas
es un acúmulo, un grupo de enzimas, ¿sí? ¿Y qué enzimas tenemos acá? Tenemos el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la proelastasa, ¿sí? Como ustedes ven, todos terminan, excepto de la proelastasa, terminan en terminación ógeno, que quiere decir que están inactivados, no son simógenos, necesitan activarse. Y más adelante vamos a ver quién lo va a activar. Por aquí tenemos exopeptidasas que también son en un grupo, ¿no? Un grupo de dos o un dúo de enzimas que vendrían a ser las carboxipeptidasas. Carboxipeptidasas tipo A y la carboxipeptidasa tipo B. Si no te olvides. Entonces, las dos carboxipeptidasas se les denomina exopeptidasas. Y las endopeptidasas son el tripsinógeno, la quimiotripsina y la proelastasa. ¿Sí? No te olvides de eso. Entonces aquí tenemos en el gráfico, ya aquí le he sacado para graficarlo exactamente, al islote de Langerhans, ¿sí? Lo que va en la parte central, todo eso es el islote de Langerhans, y hacia el contorno, hacia la parte periférica tenemos el acino pancreático, y dentro de ello un tubo ahí de color amarillo, ¿sí? Que lo podemos ver en color amarillo acá, es el ducto pancreático, y las células que van a su alrededor es el acino pancreático, ¿sí? Entonces recordemos, la colecistoquinina enviaba información, les dije hacia dónde, hacia el acino pancreático, ¿ya? Acino pancreático. Este va a liberar ¿qué? Enzimas, ¿sí? Enzimas. ¿Qué enzimas? Las endopeptidasas y las exopeptidasas, no se olviden de eso. Y la secretina, ¿a qué estimulaba la secretina? La secretina estimulaba al ducto pancreático, este que está por encima, ¿no? Bueno, que está en la parte central, ese conducto de amarillo, ¿sí? El ducto pancreático. Ese ducto pancreático va a liberar lo que vendría a ser agua, ¿y qué más? Y bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato, ¿ya? Agua y bicarbonato, ¿para qué? Para poder neutralizar ese ácido que acaba de entrar a la segunda porción del duodeno. Recuerda ello, ¿sí? Aquí en el islote de Langerhans tenemos las células alfa, las células beta y las células delta, que ya sabemos que secreta cada uno, ¿sí? Por su parte acá, en el otro gráfico, tenemos el tripsinógeno, miren. Esa es la primera enzima que se va a activar, el tripsinógeno. Este tripsinógeno ya van a ser secretadas a la luz intestinal, a la segunda porción del duodeno, y es allí donde se encuentra con esta enzima importante que habíamos dicho, ¿no? La enterosinasa. Esa enterosinasa va a convertir el tripsinógeno en tripsina, lo va a activar a través de la enterosinasa. Ese va a ser el, la primera activación de enzimas, ¿sí? Y a su vez esta tripsina va a activar a todas las otras enzimas que hemos visto, ¿sí? Va a activar al quimiotripsinógeno, va a activar a la proelastasa y va a activar a las procarboxipeptidasas, que eran las exopeptidasas, ¿sí? Entonces la tripsina va a activar a todas las que quedan. El quimiotripsinógeno va a convertirse en quimiotripsina, ¿sí? En quimiotripsina, la proelastasa en elastasa, y las procarboxipeptidasas en carboxipeptidasas. Carboxipeptidasas. ¿Ya? No se olviden. Entonces, ¿quién activa a todas? La tripsina. ¿Y quién activa la tripsina? La enterosinasa, que era liberada por las criptas de Lieberkühn, las células epiteliales que se encuentran ahí. ¿Sí? No se olviden. En cuanto a la parte biliar, hacia la parte inferior tenemos un gráfico de la parte biliar y la parte hepática. ¿Sí? La parte hepática, que tenemos que tener en cuenta ahí. ¿Sí? La parte biliar, en cuanto a la parte hepática aquí, que hemos esquematizado, siempre nos van a preguntar acerca de la unidad anatomofuncional, que vendría a ser el lobulillo portal, ¿sí? Lobulillo portal. El lobulillo portal es la unidad anatomofuncional del hígado, ¿no? De la parte hepática, ¿sí? Y ese lobulillo portal va a estar formado, lo vamos a estudiar de esta forma, miren. Vamos a simular que es un triángulo, ¿sí? Vamos a simular que es un triángulo y que las esquinas, todas sus esquinas de ese triángulo, están formadas por venas, ¿sí? Las venas centrolobularias, centrolobularias, ¿ya? No se olvides.
Y dentro de ese triángulo, en la parte central de ese triángulo, vamos a tener un espacio que se denomina espacio portal, ¿sí? Espacio portal en el cual tenemos la tríada portal. ¿Y por quién está conformada esta tríada portal? Por una vena, una arteria y un conducto biliar, ¿sí? Un conducto biliar. ¿Y dónde va a estar este lobulillo portal? Entonces, va a ser esto de acá. Eso que estoy graficando ahí, van a ser el triángulo que les acabo de mencionar. En las esquinas tenemos a quién. En las esquinas tenemos a las venas centrolobulillares, ¿sí? En cada esquina, lo pueden ver ahí. En cada esquina venas centrolobulillares. Y hacia el centro tenemos este espacio portal, que está contenido en una tríada portal, ¿sí? Esta tríada portal, recuerden que está formada por una arteria, vena y un conductillo biliar, ¿sí? Un conductillo biliar, ¿ya? Lo otro concepto que tenemos que tener en cuenta acá es el acino portal, ¿sí? Acino portal. Ya vimos la unidad anatomofuncional que vendría a ser el lobulillo portal y cómo está formado. El acino portal es un concepto que siempre pregunto, ¿ya? Y lo vamos a estudiar así también como una figura. Va a ser un rombo, ¿sí? Un rombo. Las partes, bueno, los extremos horizontales, vamos a tener que va a estar formado por las venas centrolobulillares y los extremos verticales, ¿sí? Los extremos verticales van a estar formados por espacios portales, o sea, por tríadas portales, ¿sí? Entonces lo vamos a colocar acá. Y la parte central de este rombo va a tener filetes hepáticos se le denomina, filetes hepáticos, ya que va a poner en comunicación cada hepatocito. ¿Y dónde va a estar? Aquí, miren. Entonces lo vamos a graficar acá, ese rombo. Tenemos un extremo que vendría a ser la vena centrolobulillar con la otra vena centrolobulillar. Los extremos verticales, ¿quiénes serían? Los espacios portales que les había mencionado, que están conformados por triadas portales, ¿sí? Entonces unimos, ese sería nuestro rombo. En la parte, en la parte central de este rombo, nosotros tenemos unos filetes que van a poner en comunicación los dos hepatocitos, ¿sí? Eso es lo que teníamos que recordar en cuanto a la parte hepática. Aquí, en el otro gráfico que tenemos en la parte derecha, tenemos dos hepatocitos graficados ahí, ¿sí? Dos hepatocitos. Recuerden que los hepatocitos en sí, el hígado es una central metabólica importante en todo el cuerpo. Es por ello que tiene mucha cantidad de mitocondrias, ¿sí? Mucha cantidad de mitocondrias para poder realizar ese arduo trabajo que tiene, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos hepatocitos y en el centro el sinusoide hepático, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí, miren, entre el sinusoide hepático y el hepatocito tenemos una distancia, ¿sí? Un espacio. Ese espacio, que está señalado con la flecha rosada ahí, es el espacio de Dice, ¿sí? El espacio de Dice. Ese espacio de Dice es importante porque vamos a tener dentro de ese espacio a una célula. Esta célula de verde que ustedes ven ahí, que lo he esquematizado ahí, es la célula de Ito, ¿ya? La célula de Ito. Es importante porque en una persona normal, esa célula de Ito, una persona normal va a estar acumulando vitamina A, ¿sí? Vitamina A en las personas normales, no como todos nosotros. Pero en pacientes, por ejemplo, cirróticos, esta célula de Ito se ha fibrosado, ¿sí? Se ha fibrosado, se hace y va a producir material extracelular, ¿sí? Material extracelular. ¿Cómo así? Va a hacer que se produzca mayor fibrosis en estos hepatocitos. Recuérdenlo así entonces, ¿sí? En una persona normal, esta célula de Ito va a acumular vitamina A. En un cirrótico se va a fibrosar y eso es lo que nos da la fibrosis hepática, ¿no? Eso es el por qué nos da la fibrosis hepática, estas células de Ito. Y liberan, bueno, forman material extracelular, lo cual va a llevar a más fibrosis y compromiso del paciente, no se olviden. Y en el sinusoide hepático, el que va en la parte central, estos sinusoides hepáticos son como vasos sanguíneos, ¿no? Que se encuentran ahí. Y
dentro de ese sinusoide también podemos encontrar un monocito, ¿no? Que vendría a ser la célula de Kupffer, ¿ya? Kupffer, que vendría a ser, en este caso cambiaría de nombre, no es un macrófago en la parte portal, ¿sí? No se olviden. Entonces, recuerden, el hepatocito, acá tenemos dos hepatocitos, acuérdense como si fueran dos casas y la parte central, la pista, sería el sinusoide hepático, ¿sí? El espacio de dice sería la vereda que comunica una casa con la pista, ¿sí? No se olviden de eso. Y en cada una tenemos células, la célula de Ito y la célula de Kupffer. En cuanto a la formación de bilis que tenemos en la parte inferior, ¿sí? Aquí tenemos que recordar la bilis del hígado, o sea, lo que sale del hígado, la formación de bilis del hígado, y a lo que llega hacia la parte biliar, ¿sí? Nosotros tenemos agua, ¿sí? Que va a estar en su mayor proporción, la bilis está formada por agua. Miren, el 97.5 gramos por decilitro está formado por agua, de lo que sale del hígado. Las sales biliares, 1.1. Son las dos que tienen mayor cantidad de, de contenido, ¿no? Dentro de la bilis, ¿sí? Luego tenemos los pigmentos, la bilirrubina, parte de excreción, el colesterol, que también lo vamos a eliminar, ácidos grasos y lecitina, ¿sí? Y parte importante que tenemos que tener en cuenta acá es que la vesícula biliar no solo tiene la función de almacenar, no solo tiene la función de almacenar la bilis, sino también la función de absorber agua, miren, porque en la vesícula biliar ya vamos a encontrar una bilis que ha reducido en cierta medida el agua, ¿sí? Miren, de 97 a 92 gramos por decilitro, ¿sí? Ha reducido el agua, ha absorbido el agua, ¿sí? Y tenemos una acumulación de tóxicos, ¿no? De pigmentos, de sales biliares, se acumulan más, o sea, se concentran más. La bilirrubina también se concentra porque es lo que tenemos que eliminar. El colesterol también aumenta porque tenemos que eliminar más. Ácidos grasos y lecitina ocurre lo mismo en ambos casos, ¿sí? Es por ello también que les he traído acá este gráfico, ¿no? De las sales biliares, colesterol y lecitina. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la formación de un cálculo biliar está su fisiopatología, la formación de un cálculo biliar es un desbalance de cualquiera de estos tres sustancias, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener más sales biliares y formar cálculo de sales biliares o colesterol, que es el más frecuente, ¿sí? Cuando hay hay un desbalance de cualquiera de estos tres elementos, vamos a tener la formación de un cálculo, ¿sí? Y la formación de un cálculo tiene cuatro etapas en sí, ¿sí? Una de ellas es la sobresaturación, o sea, la mayor cantidad de alguno de estos elementos. Lo otro sería la nucleación, o sea, formar primero un núcleo del cálculo, ¿no? El núcleo del cálculo se va a formar y eso va a determinar el tipo de cálculo, ¿sí? Lo otro sería ya formar los microcálculos, ¿sí? Microcálculos, y lo último es la formación del cálculo. Y así es como se forman a través de estas tres etapas un cálculo. Se sobresatura por alguna de estas sustancias, se forma un núcleo y ocurre los microcálculos y esos microcálculos van a formar después un cálculo, ¿sí? No se olviden de eso. Es lo que teníamos que hablar en cuanto a eso, ¿no? El otro gráfico que tenemos en la parte izquierda lo vamos a ver en la absorción. Aquí tenemos la otra parte de la circulación enterohepática, que lo vamos a ver rápido nada más. Tenemos acá el glóbulo rojo que su tiempo de vida media es de 120 días en una persona adulta, ¿sí? Pero recordemos que en el neonato tiene su tiempo de vida de 80 a 90 días en un paciente pediátrico, en un neonato más que todo, ¿sí? Y tenemos que después de su tiempo de vida va a tener que ser digerido, ¿no? O va a tener que pasar por el sistema retículo endotelial. Entonces aquí vamos a graficar a lo que vendría a ser una célula del sistema retículo endotelial, que sería un macrófago. Todo este proceso que voy a mencionar a continuación se lleva dentro de un macrófago o una célula, eh, una célula del sistema retículo endotelial, ¿sí? Aquí tenemos el grupo hemo. Recuerden que el eritrocito se va a fragmentar y vamos a tener la hemoglobina, ¿no? La globina, que es una proteína, se va a liberar
y aquí tenemos el grupo hemo, ¿sí? Este grupo hemo se va a convertir a biliverdina, ¿sí? A través de una enzima, ¿sí? Que vendría a ser la hemooxigenasa. No se olviden, quien pasa del grupo hemo a biliverdina es la hemooxigenasa. La biliverdina tiene que convertirse a la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta a través de quién? De la enzima biliverdin reductasa. ¿Ya? Reductasa, no te olvides. Entonces es la enzima que va a cambiar o va a metabolizar la biliverdina en bilirrubina indirecta. Una vez que tenemos la bilirrubina indirecta, va a salir del sistema retículo endotelial hacia la circulación sistémica, ¿sí? Aquí tenemos, miren, la bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿sí? Esa bilirrubina indirecta o no conjugada se va a unir con la albúmina, ¿sí? La albúmina. Esta albúmina es una proteína, ¿no? Que está en mayor cantidad dentro de la circulación, ¿sí? Esta albúmina va a servir como guía, si lo podemos decir así, para la bilirrubina indirecta. ¿Lo va a acompañar hacia dónde? Hacia el sinusoide hepático que ya habíamos visto, sinusoide, ¿sí? Así es el sinusoide hepático. Una vez que llegan al sinusoide hepático estas dos moléculas, tanto la bilirrubina indirecta o no conjugada, y la bilirrubina, en este caso la albúmina ya lo deja ahí cerca al hepatocito y va a seguir su circulación, ¿no? La albúmina. Entonces aquí tenemos ya la bilirrubina indirecta. Va a atravesar la membrana del hepatocito y y lo vamos a tener ya dentro del hepatocito, ¿sí? A la bilirrubina indirecta. Recuerden que la bilirrubina indirecta es, es muy inestable dentro del hepatocito, ¿sí? Al ser muy inestable necesita de unas proteínas que lo tengan que fijar y no dejar salir del hepatocito, ¿sí? Esas moléculas o proteínas son dos, estas que están representadas de rojo y de verde aquí, que lo estoy dibujando. Esas dos son denominadas ligandinas, ¿ya? Ligandinas. Esas ligandinas son importantes para que no permiten la salida de la bilirrubina indirecta, ¿sí? Entonces, esas ligandinas se les denominaba el nombre antiguo, ¿sí? Ahora se le denomina glutatión S-transferasa, glutatión S-transferasa. O sea, esas dos proteínas eh, que lo van a fijar a la bilirrubina indirecta en el hepatocito, se le denomina glutatión S-transferasa, no te olvides. Ese glutatión S-transferasa lo va a llevar hasta el retículo endoplasmático donde van a ser conjugadas, ¿sí? Esta bilirrubina indirecta a través de una enzima, la UDP, ¿sí? La UDP-GT, que va a ser la enzima, la uridin glucuroniltransferasa, la que va a conjugar la bilirrubina indirecta, ¿sí? En la primera conjugación, a través de esta enzima, nosotros vamos a tener como resultado el monoglucorónido de bilirrubina, que es un resultado, ya es una bilirrubina conjugada en sí, pero es el primer resultado de esta conjugación, ¿sí? Si este producto se queda mucho tiempo en el hepatocito, va a sufrir una segunda conjugación a través de la misma enzima, ¿sí? De la UDP-GT. ¿Sí? No te olvides, al sufrir esa segunda conjugación, vamos a tener el diglucorónido de bilirrubina. Ambas, tanto el monoglucorónido como el diglucorónido, son, eh, son ya bilirrubina conjugada y a través de unas proteínas también que le van a ayudar a salir del hepatocito a través de un transportador, ¿sí? Este transportador que vemos acá. Este transportador tiene un nombre, se le denomina MRP2, ¿sí? MRP2. Si lo podemos colocar para español, esa es la proteína asociada a resistencia de múltiples fármacos tipo 2, ¿sí? MRP2. Pero algunos otros libros antiguos mencionan que también se le denominaba CMOAT, ¿sí? CMOAT, recuérdalo eso. ¿Y qué significa CMOAT? El sistema canalicular
sistema canalicular, acá lo voy a poner sistema canalicular, ¿sí? Transportador multiespecífico de aniones orgánicos, ¿sí? Otra vez, sistema canalicular transportador multiespecífico de aniones orgánicos. Esos son los dos nombres que tiene este transportador del hepatocito hacia el conducto biliar, ¿sí? No te olvides. Entonces, eso. Aquí tenemos que tener en cuenta entonces que la bilirrubina conjugada, la bilirrubina directa, va a atravesar este transportador para llegar hasta aquí, hasta el conducto biliar, ¿sí? Es por ello que también les he traído acá patologías, ¿no? O la ictericia por bilirrubina indirecta y bilirrubina indirecta y directa, ¿sí? Hay patologías que tenemos que recordar acá. El síndrome de Gilbert es una cantidad, o se puede decir ahí, un déficit en la cantidad de la enzima que acabamos de ver, ¿no? La UDP-GT, ¿sí? Hay poca cantidad de esta enzima, ¿sí? Y, y hay poca cantidad, se puede saturar fácilmente, ¿no? Nosotros sabemos que las enzimas pueden ser saturables. Entonces, al haber poca cantidad ante un estímulo, un estrés, estos pacientes con síndrome de Gilbert pueden saturar estas enzimas y producir una ictericia, acumulación de bilirrubina indirecta. Recuerden dónde está esa UGT, aquí, ¿sí? Hay poca cantidad de esta UGT, entonces puede presentarse una ictericia por bilirrubina indirecta. El otro síndrome es el síndrome de Klinger-Najar, ¿sí? Que tenemos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, en el cual en el tipo 1 hay una disfunción total, ¿sí? Una disfunción total de esta enzima de la UDP-GT, ¿sí? De la UDP-GT hay una disfunción total, lo cual es compatible con la muerte, no sobreviven los pacientes, ¿sí? Y la de tipo 2 es una disfunción parcial, ¿sí? Parcial de la UDP-GT, no te olvides de eso, ¿sí? Las dos síndromes que pueden dar ictericia por bilirrubina indirecta. Y la ictericia por bilirrubina directa, nosotros tenemos aquí, miren, aquí están los dos bilirrubinas directas en sí, bueno, conjugadas, las dos conjugadas, ¿sí? Y les había mencionado que hay unas proteínas que le van a acompañar para que puedan atravesar este transportador. Y esas dos proteínas están alteradas en el síndrome de Rotor, ¿sí? Una de ellas es denominada la proteína 1B1, ¿sí? Y la otra sería la 1B3. Son proteínas que van a estar alteradas en este síndrome y no van a permitir la salida de la bilirrubina ya conjugada o directa. En el síndrome de Dubé-Johnson hay una alteración en el transportador, ¿sí? En ese transportador que habíamos dibujado, que es el MRP2, ¿sí? Hay una alteración ahí y no permite la salida de la bilirrubina directa o conjugada, ¿sí? No se olviden de esas dos patologías. Entonces ya tenemos aquí la bilirrubina directa. Esta bilirrubina directa va a continuar su recorrido hacia la vesícula biliar, donde va a ser almacenada. Una vez almacenada, vamos a tener que va a discurrir hacia la segunda porción del duodeno. Ya lo habíamos visto, ¿sí? Ya lo habíamos visto que el estímulo más importante es la colecistoquinina, que va a estimular la secreción, bueno, la contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Una vez esta bilis que ha llegado hacia el intestino delgado, nosotros tenemos aquí, va a hacer un recorrido y las funciones que lo vamos a ver más adelante, y en todo el tubo digestivo se va a desdoblar, ¿sí? Se va a desdoblar en una bilirrubina directa y sus componentes, que lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Uno de esos componentes sería la estercobilina, que vendría a ser el 80% de toda esa bilirrubina, ¿sí? Ese es un componente, la estercobilina, que le va a dar coloración a las heces, coloración a las heces, ¿sí? No se olviden, coloración a las heces. Y se va a oxidar en el colon. La urobilina, por su parte, el 20%, de ese 20%, el 10% se va a transformar o le va a dar color a la orina, ¿sí? La urobilina. Y el 90%, que es bilirrubina indirecta, va a ser absorbida a través de la circulación enterohepática, ¿sí? Y aquí al costado he colocado una estructura de color azul. ¿Por qué? Porque lo va a realizar más que todo a través del sistema porta, ¿no? De la vena porta, toda esa absorción. Recuerden también que ese desdoblamiento en personas adultas lo realizan bacterias, ¿sí? Y que en pacientes pediátricos, aquí he colocado
unos asteriscos de azul, ¿sí? En pacientes pediátricos tenemos que el desdoblamiento lo realiza la beta-glucuronidasa, ¿sí? Glucuronidasa. Recuerden eso, ese es un paciente pediátrico, ¿sí? Para, para terminar ya en esta parte de esta diapositiva tenemos el intestino delgado, que también tenemos células epiteliales, ¿sí? Células caliciformes, acá células enterocromafines también, y las células de Panet, que son las que están de azul, en la parte inferior izquierda de la pantalla, ¿sí? Las células epiteliales liberan moco, las caliciformes también, perdón, las caliciformes liberan moco para la protección de eh, de estas criptas, ¿sí? Todo esto sería una cripta, no se olvide. Entonces, la función de la célula de Panet, que es importante tenerlo en cuenta, es la de liberar lisocimas, ¿ya? Lisocimas. Libera lisocimas, ¿para qué? Para la fagocitosis, para una fagocitosis, pensando en que una bacteria puede llegar hasta este lugar, ¿sí? No se olviden. Y dentro del intestino delgado nosotros tenemos unas válvulas, que se le denomina válvulas conniventes, ¿sí? O también denominada válvulas de Kerkring, ¿ya? Kerkring, no se olviden. Estas válvulas de Kerkring o conniventes van a aumentar la superficie de absorción en dos veces, ¿sí? O van a duplicar la superficie de absorción. En cuanto a las vellosidades que tenemos acá, que siempre tenemos que tenerlo en cuenta, estas vellosidades van a aumentar la superficie de absorción en 10 veces más, ¿sí? Y las microvellosidades, que son importantes tenerlos en cuenta porque su principal función es absorber, ¿no? Por eso es una microvellosidad y aumentan en 20 veces la absorción estas estructuras, las microvellosidades. Recuerden también una enfermedad, la enfermedad celíaca, ¿sí? La enfermedad celíaca hay si recuerdan, es una intolerancia al gluten, ¿sí? Tenemos que hay una hiperplasia de las criptas, hiperplasia de criptas del Lieberkühn, ese es un hallazgo anatomopatológico, y la otra sería la atrofia de las vellosidades, ¿sí? O sea, no va a haber una adecuada absorción, no se olviden de eso. Y por acá tenemos otro gráfico, ¿sí? Que es importante también entenderlo. Acá tenemos una célula, la célula M. Esta célula M es una célula presentadora de antígeno, ¿sí? Presentadora de antígeno. ¿Y con qué queremos decir con célula presentadora de antígeno? Que cuando llegue, por ejemplo, unas porciones o una bacteria por acá, detecta esos antígenos en la superficie de esa bacteria o fragmentos de esta célula va a coger esos fragmentos y lo va a llevar hacia las placas de Peyer, que las placas de Peyer son unos órganos linfáticos o linfoides especializados en esta parte del tubo digestivo, ¿sí? Una vez que las placas de Peyer han sido, se les ha presentado ese antígeno, van a liberar una inmunoglobulina o anticuerpos, ¿sí? Que vendrían a ser los anticuerpos o inmunoglobulina tipo A. No olviden de eso. Aquí hacia la parte derecha nosotros tenemos las ondas, ¿no? Los tipos de ondas que hay en el tubo digestivo. Ondas segmentarias, que lo realiza el músculo circular, ¿sí? O el músculo circular, ¿no? Que nosotros tenemos en todo el tubo digestivo, y las ondas de propulsión lo realiza el músculo longitudinal. No se olviden. Acá he colocado unos datos, ¿no? De la reabsorción. ¿Quién reabsorbe más agua? Es el yeyuno y el ilio, ¿sí? Los dos, en el intestino, bueno, en la parte del tubo digestivo, nosotros tenemos el yeyuno y el ilio, son los que más reabsorben agua. El colon, por su parte, reabsorbe 1300, se encuentra en el tercer lugar, ¿no? Pero esa es su principal función del colon, reabsorber agua. Recordemos eso, la principal función del colon es reabsorber agua, pero no reabsorbe la mayor cantidad, ¿sí? Es por ello también que les he traído este gráfico de acá, para ver qué sustancias estimulan el peristaltismo en el tubo digestivo. Las que están con más son las que estimulan. Una de ellas es la parte mecánica. ¿Cómo así? La parte de irritación de la mucosa, ¿no? Irritación, ¿sí? Entonces vamos a tener irritación de la parte de la mucosa, y esta va a permitir un mayor peristaltismo, ¿sí? No se olvide.
Otra de ellas es la serotonina. Seroto- Serotonina, ¿sí? La serotonina también va a estimular el peristaltismo y otra parte de ello es el parasimpático a través de la acetilcolina. ¿Y quién va a ser el inhibidor de todo este peristaltismo? La dopamina, ¿sí? Dopamina, no se olviden, la dopamina. Tres estimulantes, un inhibidor, ¿sí? La dopamina. En la serotonina tenemos algunos receptores, ¿no? Aquí en el estómago, en los cuales tenemos que recordar el receptor 5-TH4, ¿sí? El receptor TH4 de la serotonina, que va a ser importante en fármacos como la cisaprida y también como es el fármaco de la metoclopramida. Metoclopramida, ¿sí? La metoclopramida, como muchos lo hemos escuchado, lo utilizamos como antiemético, ¿no? Porque va hacia el área postrema y inhibe los receptores ahí tipo D2 en la parte central, pero en la parte del tubo digestivo va a estimular la parte procinética, ¿no? El peristaltismo al estimular los receptores 5-HT4, igual que la cisaprida, ¿ya? No se olviden de esos dos fármacos. Entonces, ya para terminar, acá tenemos en la parte de la digestión, ¿sí? La digestión tanto de carbohidratos, proteínas, lípidos y vitaminas. ¿Dónde inicia la digestión de carbohidratos? Inicia en la boca, ¿sí? ¿A través de quién? De la tialina o de la amilasa eh, salival, tialina, ¿sí? ¿Y dónde termina la digestión de carbohidratos? En el duodeno, ¿no? Por la acción del páncreas. ¿Por qué? Porque vamos a tener la liberación de amilasa pancreática. No se olviden de eso, ¿ya? Y se reabsorbe en todo el tubo digestivo a través de los receptores que tenemos ahí. Una vez que tenemos los carbohidratos, van a, se van a dividir en partículas más pequeñas, las cuales nosotros le llamamos disacáridos, ¿no? Y también tenemos que recordar eso. La maltosa se forma por una glucosa más una glucosa. La lactosa por una glucosa más una galactosa. La sacarosa por una glucosa más una fructosa. Entonces, así estos disacáridos van a ser absorbidos en las células del intestino delgado. No se olviden. Y la glucosa, tenemos que recordar acá, que va a ser absorbido por un mecanismo que se le denomina los S-GLUT, ¿no? S-GLUT o SGLT1, SGLT1, ¿ya? El SGLT1 que tiene el mismo transportador para la glucosa y para el sodio, ¿sí? SGLT1 va a ser reabsorbido la glucosa, se reabsorbe, ¿ya? Y la otra que es de importancia es la fructosa. La fructosa, este sí se reabsorbe a través de un GLUT, el GLUT número 5, ¿sí? ¿Te acuerdas de 5 con fructosa? F de fructosa, de 5. Así se va a reabsorber, no te olvides. En cuanto a las proteínas, ¿dónde inicia también su digestión? En el estómago, ¿no? En el estómago, ¿a través de quién? De la pepsina, ¿sí? La pepsina. Recuerden que la pepsina se va a activar por el ácido clorhídrico, ¿no? Porque inicialmente era pepsinógeno, ¿sí? No se olviden. Y termina su digestión, o su digestión termina en el duodeno también, a través del páncreas, que va a liberar el páncreas también todas las enzimas, ¿no? En este caso, de mayor importancia, la tripsina, ¿ya? Y tenemos las otras moléculas más, ¿sí? No se olviden. Y también se reabsorbe a través de ayuda del sodio, ¿sí? Con transportadores de sodio, aminoácidos y sodio. Se tiende a reabsorber, se reabsorbe, ¿sí? Se absorbe ahí en el tubo digestivo. En cuanto a los lípidos, nosotros sabemos que una vez que llegan los lípidos hacia la segunda porción del duodeno, vamos a tener la secreción de bilis, ¿no? Va a llegar bilis hasta la segunda porción, estimulada por la colecistoquinina, no se olviden. ¿Y para qué va a ser importante esta bilis que va a llegar hasta la segunda porción? Para emulsificar, ¿sí? Ese es el primer punto, emulsificar las grasas. ¿Qué significa emulsificar? Hacerlas mucho más pequeñas. ¿Para qué? Para que puedan actuar estas tijeras que pueden ver ahí. Esas tijeras representan a la lipasa, ¿sí? Son enzimas que van a degradar los lípidos, no se olviden. Pero si nosotros dejamos, si recordarán, un lípido está formado por
por monogliceroles y un ácido graso, ¿no? Monogliceroles y ácido graso, que es la partícula más grande. Entonces, si nosotros fragmentamos esas sustancias de colesterol, vamos a tener tanto monogliceroles y ácidos grasos. ¿Sí? Estas partículas representan ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra función cumple la bilis? Es de acercarse o fijarse en la parte periférica para permitir que no se reagrupen otra vez esos ácidos grasos. Entonces, forma micelas. A ese proceso se le denomina formación de micelas, ¿sí? Se acumula en la parte periférica, no se olviden de eso, ¿ya? Para permitir que no se formen otra vez una molécula de colesterol. Una vez absorbido ya, tenemos acá la molécula de colesterol y se va a dividir en ácido graso de cadena corta. Si es de cadena corta, va a pasar directamente hacia la circulación sanguínea, es un vaso sanguíneo, ¿sí? Y si es de cadena larga, ¿sí? Hay algunos ácidos grasos de cadena larga, primero se van a convertir en una molécula que se denomina kilomicrón, ¿sí? Una molécula que se denomina kilomicrón y pasa a la circulación linfática, ¿sí? No se olviden, por todo el conducto torácico y toda la circulación linfática. Acá tenemos, para finalizar ya, la vitamina B12, ¿sí? La vitamina B12 va a ser importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Acá tenemos una proteína, la proteína R. Esta proteína R va a ser liberada tanto en la mucosa esofágica como en la boca, ¿sí? La proteína R. Esta proteína R va a ser la que acompaña a la vitamina B12 desde la boca hacia el estómago. Llegan las dos, ¿sí? La proteína R y la vitamina B12. Una vez que llegan esta proteína R y la vitamina B12 al estómago, se estimula la liberación, o bueno, se estimula la célula parietal, ¿sí? Recordarán que la célula parietal tenía dos funciones, liberar ácido clorhídrico y la formación de factor intrínseco de Castlé, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces ahora ya tenemos en el estómago la formación de tres moléculas ahí, ¿no? El factor intrínseco, la proteína R y la vitamina B12, ¿sí? Estos tres van a seguir la digestión, no se olviden. Entonces, esta proteína R va a llegar nada más hasta la segunda porción del duodeno, donde si recuerdan, las enzimas pancreáticas que degradan proteínas, van a degradar también esta proteína R. Entonces, la proteína R acaba su recorrido a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿sí? Luego de ello, continúan en el recorrido solo el factor intrínseco con la vitamina B12, ¿sí? Hasta llegar a dónde? Hasta el hilio distal, ¿no? Al hilio distal, donde ahí se van a reabsorber, donde se va a reabsorber en sí la vitamina B12, ¿sí? Hasta ahí le acompaña el factor intrínseco y la vitamina B12 va a ser reabsorbida, ¿sí? A través de el transporte activo, no te olvides, el transporte activo, que utiliza energía o por pinocitosis también. Una vez la molécula de vitamina B12 que está acá ya reabsorbida, va a continuar su recorrido, mediante tres transportadores, ¿sí? Uno de ellos, aquí este primer auto que ven ahí, es la transcobalamina tipo 1, ¿sí? Esa transcobalamina tipo 1 va a llevar la vitamina B12 hacia el hígado, donde es la mayor almacén de vitamina B12, ¿sí? La transcobalamina tipo 1. También la vitamina B12 puede tomar el otro auto, ¿no? Que tenemos acá, es la transcobalamina tipo 2, que va a llevar la vitamina hacia el metabolismo celular. ¿Qué quiere decir metabolismo celular? Hacia las células que lo necesiten, ¿no? O que lo requieran para producir sus procesos químicos, ¿no? La vitamina B12. Y el último recorrido que puede tomar es tomar el último auto, ¿no? De la vitamina B12 acá, de la transcobalamina tipo 3, que lo puede llevar hacia el plasma, ¿sí? Recuerden eso. Y acá vamos a regresar a este gráfico para que no quede inconcluso, de este de acá, de la reabsorción de nutrientes. Recordemos que en la primera porción, la segunda porción del duodeno, tenemos la reabsorción de calcio, ¿sí? ¿De quién más? Del fierro, ¿ya? No se olviden. Aquí, en la otra flechita que tenemos acá,
es la que representa la reabsorción de agua. Recuerden que el yeyuno y el ilio, el yeyuno y el ilio son los que más reabsorben agua, ¿sí? Aquí tenemos la parte del yeyuno, ¿sí? En el yeyuno tenemos la absorción de la vitamina K, vitaminas liposolubles como las queda, ¿no? La vitamina K, la E, la D y la A, ¿sí? La vitamina B6 también se encuentra ahí y el ácido fólico, ¿sí? El ácido fólico que vendría a ser la vitamina B9, no se olvide. Y en la parte distal, lo que habíamos dicho, ¿no? En el hilio terminal se va a reabsorber ¿quién? La vitamina B12 y también el los ácidos biliares, ¿sí? Recuerden que se reabsorben los ácidos biliares por circulación enterohepática. Y acá en el colon tenemos más reabsorción de agua, como ya lo habíamos visto, ¿sí? Eso sería en cuanto a toda la parte teórica. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas, a la parte del banco, a ver si hemos entendido algo acerca de este tema. En cuanto a la primera pregunta, tenemos el jugo pancreático es rico en todas las siguientes enzimas, excepto en una, señálela. Dice el jugo pancreático. El jugo pancreático tenía liberación de enzimas endopeptidasas y las exopeptidasas. Recuerden que las endopeptidasas era la tripsina o el tripsinógeno, la quimiotripsina y la elastasa, ¿sí? Eso era en cuanto al grupo de las endopeptidasas. Y las exopeptidasas solo eran dos, que era la carboxipeptidasa y la carboxipeptidasa, perdón, la tipo A y la tipo B. ¿Y cómo va a ser su función de estas? Imagínense acá la unión, ¿no? de proteínas aquí, ¿sí? De aminoácidos. Estas endopeptidasas, como su nombre lo dice, van a cortar los enlaces más cercanos hacia la parte interna. Y las exopeptidasas van a cortar los enlaces más lejanos. ¿Sí? Es así como actúan. Entonces acá nos piden dice el jugo pancreático es rica en todas las, excepto en una. ¿Cuál no se secreta en el jugo pancreático? Es la pepsina, ¿sí? La pepsina es secretada ¿en dónde? En el estómago, no se olvide. La segunda dice, el tripsinógeno se activa por acción de quién. ¿Recuerdan quién era? La enterosinasa, ¿sí? La enterosinasa que era liberada en las células epiteliales de la segunda porción del duodeno ahí, específicamente en las criptas del Liebig, ¿sí? No se olviden de eso. Fisiológicamente el estómago se lo divide en dos porciones. ¿En qué porciones? Fisiológicamente hablando, porque anatómicamente hablando se divide diferente, ¿no? Fisiológicamente hablando tenemos la porción proximal y la porción distal. Proximal que va el fondo y también el cuerpo, y la porción distal el antro, ¿sí? No se olviden. Esa es la respuesta en cuanto a la 3, ¿sí? La 4 dice, las enzimas digestivas presentes en la secreción del intestino delgado, las enzimas digestivas presentes en la secreción del intestino delgado son, señale la incorrecta. ¿Quién no se secreta en el intestino delgado? Esa sería en conclusión la pregunta, ¿no? ¿Quién no se secreta en el intestino delgado? Las de acá, ¿no? La tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa son las que conforman todo el grupo de las enzimas endopeptidasas, ¿sí? Bueno, las dos primeras y la otra la exopeptidasa. Recuerden eso, ¿sí? La número 5, la secreción de bilis por por el hígado señale lo incorrecto, o sea, lo falso, nos piden aquí. La alternativa A dice la secreción, bueno, se secreta alrededor de 600 o 1 litro por día, eso es correcto, ¿ya? Los ácidos biliares ayudan a emulsificar las grasas, era uno de los procesos que les había mencionado, ¿no? Uno era emulsificar y el otro era formar micelas, ¿sí? Micelas. En cuanto a la C, dice, la bilis sirve como medio de excreción para la bilirrubina. Eso es lo que habíamos dicho. Y almacenamiento del colesterol. Bueno, esa es la parte que está mal, ¿no? Porque no almacenamos colesterol. Lo que queremos es eliminar colesterol porque eso es dañino para el cuerpo, ¿no? La D dice la capacidad máxima de la vesícula biliar es de 30 a 60, eso es correcto, y los ácidos biliares se reabsorben en el ilio, ¿no? Habíamos dicho que en el ilio se reabsorbe ácidos biliares y vitamina B12, no te olvides, ¿sí? Los dos. Entonces la respuesta acá sería la C, ¿ya?
La número 6 dice, señala la respuesta correcta. La inervación del músculo estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal. Entonces, como vemos acá, nos están hablando de los músculos, ¿no? De los tercios que habíamos dividido. Tercio proximal, tercio medio y tercio distal, ¿sí? Eso es lo que habíamos dicho en cuanto a al esófago, ¿no? Esta parte estaba formada por músculo estriado, ¿sí? Y llevaba la información, este músculo estriado, a un núcleo, que era el núcleo ambiguo, ¿sí? Te vas a acordar porque el estriado comienza con la E y el ambiguo comienza con la A, las dos son vocales, ¿sí? No te olvides. Y el músculo liso, que es la parte distal, y también se encuentra un poco en la parte media, lleva su información hacia dónde, el músculo liso, hacia el núcleo dorsal, ¿sí? ¿Te acuerdas? Por la terminación que termina en L, de liso, o también te puedes acordar porque ambas son constantes, ¿ya? Perdón, consonantes, ¿ya? No te olvides. Entonces vamos a buscar la que sea la correcta. La inervación del músculo estriado esofágico lleva su inervación ¿a dónde? Al núcleo ambiguo, ¿no? Al núcleo dorsal lo lleva el músculo liso. Esa no estaría la correcta. La inervación del músculo estriado lleva su información hacia dónde? Al núcleo ambiguo, ¿no? ¿Te acuerdas de la E y la A? Ambas son vocales. Esa sería la respuesta correcta. Ya no te olvides de eso. A las 7 dice, respecto a la motilidad esofágica, una de las siguientes es cierta, la motilidad esofágica. Las ondas terciarias del esófago son propulsoras. Entonces acá, como vemos, nos habla de las ondas. Recordemos las ondas. Hay tres ondas, la primaria, la onda secundaria y la onda terciaria, ¿sí? La onda terciaria. La primaria era precedida por la deglución. Primero deglutes y aparece la primera onda, la onda propulsora, ¿sí? La número 1, la primera onda, ¿sí? La número 2, si recuerdas, es por los desechos que dejó esa comida, por la irritación que presenta la mucosa de ese esófago, ¿sí? También es denominada onda de lavado. Y la tipo 3 puede ser patológica, ¿sí? En el espasmo esofágico difuso o fisiológica en ancianos y niños, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál es cierta. Las ondas terciarias del esófago son propulsoras, no son propulsoras. Es lo que faltaba acá agregar, que no son propulsoras, ¿ya? Las ondas terciarias van precedidas de la deglución, no. ¿Quién va precedido de la deglución? O sea, ¿quién es primero la deglución y quién la sigue? La onda primaria. Las ondas primarias no son propulsoras, eso es falso, sí son propulsoras. Las ondas secundarias son propulsoras, eso es correcto, y van precedidas de la deglución, eso es falso, no van precedidas de la deglución. Las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo y pueden verse en personas normales, eso es correcto, ¿no? En personas normales como quién, como ancianos y niños, recuerda eso, ¿ya? Esa es la excepciones a estas ondas terciarias. La número 8 dice la producción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago son necesarias para qué? Activación de las lipasas pancreáticas, activación de las lipasas salivales, activación del pepsinógeno a pepsina, ¿no? Eso era lo que habíamos dicho. ¿Para qué? Para que se comience, o sea, el primer paso de la deglución de las proteínas, ¿sí? En el estómago, a través de esa pepsina. La número 9 dice, la hormona que estimula la secreción de enzimas pancreáticas y secreción biliar. ¿Quién estimula eso? La colecistoquinina. Recuerden que la colecistoquinina estimulaba ¿a quién? Al acino pancreático, ¿sí? Y este acino pancreático liberaba enzimas pancreáticas y también estimula esta colecistoquinina a la contracción de la vesícula, ¿sí? A la contracción de la vesícula. La número 10, la hormona que estimula la secreción de agua y bicarbonato pancreático. ¿Recuerdan quién era? La célula S, ¿no? A través de la secreción de la secretina. ¿Sí? La secretina también inhibía el vaciamiento gástrico y también estimula hacia el páncreas para la liberación de agua y bicarbonato, para así poder neutralizar el alimento que llegó hacia la segunda porción del duodeno. La número 11 dice las células especializadas que se cree que actúan como un marcapaso eléctrico en las fibras musculares lisas, lo que les había hablado de un principio, ¿no? Esas células son denominadas
células intersticiales de Cajal, que hace una analogía con el marcapasos cardíaco del corazón. Son marcapasos eléctricos los cuales van a dar impulsos hacia todos los plexos en esa región, ¿sí? No te olvides. La número 12 dice, ¿cuál es la sustancia agonista de la célula parietal gástrica que aumenta el AMP cíclico intracelular? Recordarán que teníamos la célula y aquí teníamos receptores, ¿sí? Teníamos receptores, tanto para la acetilcolina, para la gastrina y para la histamina. Recuerden que los dos primeros, y su segundo mensajero era el calcio, y de los dos últimos con la prostaglandina, su segundo mensajero era el AMP cíclico. Entonces vamos a buscar una alternativa que diga cualquiera de ellas. La histamina, su receptor era el H2, y este receptor H2 va a estimular al segundo mensajero, que vendría a ser el AMP cíclico. Esa sería la respuesta, ¿sí? No se olviden. La 13 dice, el más potente estimulante de la secreción gástrica, ¿cuál era? Era la gastrina, ¿sí? Recuerdan también en la fase gástrica, a la llegada del alimento hacia el estómago, la llegada del alimento al estómago estimula la producción de gastrina, ¿sí? Y ese es el más potente de todos, no se olviden. La número 14, son hormonas que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, excepto. Si nos preguntan el excepto, nos quieren hacer la pregunta de quién es el único que eleva la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces ahí te acuerdas de la mnemotecnia. Amo sus piernas grandes, ¿ya? Esa es la mnemotecnia que hemos utilizado. ¿Quién está acá? La motilina, la sustancia P y la gastrina. Buscamos a ver si está la gastrina, la respuesta sería gastrina. Es la única que eleva la presión, bueno, en este caso de las alternativas, es la única que eleva la presión del esfínter esofágico inferior. Las otras recordarán como el GIF, el BIP, la somatostatina, el glucagón, son las que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Aquí tenemos la grelina, ¿sí? ¿Recuerdan la grelina que era secretada ¿dónde? En el estómago por unas células endocrinas, ¿sí? Esta hormona es orexigénica. Orexigénica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea orexigénica? Que nos va a ser la hormona que nos va a dar más hambre, ¿sí? Recuerden, esa es la que se va a activar para sentir hambre. La número 16, la vitamina B12 o cianocobalamina, se absorbe principalmente ¿en dónde? O, bueno, ¿mediante qué mecanismo? Habíamos dicho que se reabsorbe mediante el mecanismo de transporte activo, ¿sí? Algunos mencionan por pinocitosis, no te olvides. ¿Y quién acompaña a la vitamina B12 hasta su porción de absorción? Es el factor intrínseco de Castlé, ¿sí? No te olvides. La 17, solo uno de los siguientes grupos de enzimas son endopeptidasas. Recuerda, las endopeptidasas eran tres, ¿sí? Eran tres, la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa. Entonces vamos a buscar una alternativa que tenga esas. La carboxipeptidasa, aminopeptidasa, esa no, tripsina y quimiotripsina, esa sería la alternativa. Esas son endopeptidasas. Las exopeptidasas son dos. Otra vez, las exopeptidasas, carboxipeptidasa tipo A y la carboxipeptidasa tipo B, ¿ya? En cuanto a la 18, ¿cuáles de las siguientes enzimas no es dada por el páncreas? ¿Cuáles de las que mencionan a continuación no es secretada por el páncreas? La lipasa, la enterocinasa o enteroquinasa, esa es secretada ¿por quién? Por las células epiteliales, ¿no? Específicamente ¿por dónde? ¿Por quién? Por las criptas del Lieberkühn, ¿sí? Lieberkühn. No te olvides entonces por las criptas del Lieberkühn. Es la que no está secretada por el páncreas. Esta enteroquinasa va a activar ¿a quién? Al tripsinógeno. Y lo va a convertir en la parte activa que vendría a ser la tripsina. Y esta tripsina va a actuar o va a activar a todas las otras enzimas. Y eso es lo que habíamos dicho. En las dos últimas preguntas. La 19, principal componente de la bilis. ¿Quiénes son los principales componentes? Si te los mencioné, es el agua y las sales biliares, ¿no? El agua más o menos en 97 gramos por decilitro y las sales biliares en 1.1. ¿Sí? Los otros componentes que vemos en la bilis son los pigmentos, ¿no? La bilirrubina,
la lecitina, el colesterol, ¿no? Que podemos tenerlo presente, ¿sí? Y la número 20, para terminar, dice, señale cuál es el responsable de la fibrosis hepática. Habíamos dicho, ¿no? Que entre los dos hepatocitos teníamos el sinusoide hepático en la parte central y aquí teníamos un espacio, el espacio de Dice. Ese espacio de Dice tenía dentro de su contenido a una célula, ¿sí? A la célula de Ito, no te olvides. Esa célula de Ito normalmente acumula vitamina A, pero en pacientes cirróticos o que presentan patología de fibrosis hepática, esta célula de Ito se va a fibrosar, ¿sí? Se va a fibrosar, ¿sí? Esa sería la respuesta. Entonces buscamos la célula de Ito, no te olvides. Entonces, eso ha sido todo a la exposición y el repaso con todo el banquete.